Salam alaikum, muy estimados y queridos hermanos, y ahora queremos continuar hablando sobre la conducta del profeta del Islam, excelentísimo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. La paz y la bendición de Dios sea con él y su familia y los compañeros selectos. Aquí tenemos el título, el capítulo que dice lo que merece hacer, lo que es mérito para un ayunante en el mes de Ramadán. El mensajero de Dios sallallahu alayhi wa sallam en el momento de ayuno nos enseña cosas. Dice, primero que todo es recomendable hacer suhur, levantarse por la madrugada y comer en el suhur, en la madrugada, aunque sea dátiles. Es recomendable que el creyente uno ayuda a otro para que se levante para suhur. Por ejemplo, en Irán hacen llamadas. Uno llama a otro, otro llama a eso, y nadie va a quedarse dormido por la madrugada. Todos van a levantarse para comer algo, tomar un poco de té, dátiles, dulce, algo para poder hacer el ayuno. En la madrugada, antes de la llamada de la oración, comen algo. Entonces, en otra narración, el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, dice, por la mañana, por la madrugada hay que cepillar los dientes para que no quede nada entre los dientes. Porque tragar estas cositas que se quedan entre los dientes rompe el ayuno. Pero antes del ocaso, antes de iftar, cuando ya está súper débil, no haga cepillo. Y bueno, hay muchas cosas que no está bien que en el momento de ayuno lo hagas. Primero, ir al baño. Ir al baño quiere decir tomar ducha. Tomar ducha no es recomendable durante el día, más que todo porque tomar ducha debilita a una persona. ¿Y qué más? Tomar sangre. Una persona toma sangre. Quiere decir, usted va y te van a sacar sangre. No está bien. No rompe el ayuno. Una persona que durante el ayuno va a dar sangre, va a regalar sangre al hospital, ¿sí? O te quitan sangre. Eso no rompe el ayuno, pero no está bien. Y observar mirada morbosa, eso es pecado. Mirada morbosa. Mirada morbosa no rompe el ayuno, te hace perder la bendición del ayuno. Tampoco está bien cortajear con tu propia esposa. Es decir, estás ayunando. El coito, relación sexual, rompe el ayuno. Pero esto de manosear a tu esposa, ella te toca, usted toca a tu esposa, eso no rompe el ayuno, pero no está bien, no está bien. 6 cosas que no está bien. Que uno es hacer cosas de sexualidad, por ejemplo, mirada morbosa, manosear, ver, no sé, películas que tienen escenas sexuales y todo eso. Algunos son pecados, ¿sí? Como por ejemplo, mirada morbosa es pecado, pero no rompe el ayuno, pero no está bien. Pero podemos decir juegos sexuales con la esposa sin la penetración, sin la penetración. Eso está mal, aunque si no llega a la penetración no rompe el ayuno, o no llega a la eyaculación. 2 cosas rompe el ayuno. Penetración del anillo de circuncisión en el ano o en la vagina, o eyaculación. Esos 2, orgasmo, eyaculación. Esos 2 rompe el ayuno. En el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, dice, el creyente en el momento de romper el ayuno tiene una súplica respondida. Cada persona que ayuna un día entero, por la noche tiene una súplica respondida con una condición. ¿La condición cuál es? Que el ayuno sea un ayuno aceptado. Aceptado. Muchos ayunan. Es el ayuno válido, pero no es ayuno aceptado. El ayuno válido significa has hecho el ayuno. Ya no tienes más obligación. Pero el ayuno aceptado quiere decir el ayuno es tan bendito, llega al cielo.
es válido y llega al cielo. Cuando llega al cielo, toca la puerta del cielo y vas a tener una súplica respondida. Otra narración, el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, dice, una de las cosas que Dios no rechaza es la petición de la persona que ayuna. Una persona que tiene la boca ayunada, Dios le hace caso, Dios te escucha, rezo. Entonces tiene mucha bendición rezar cuando estás ayunando, hacer la súplica cuando estás ayunando. Una de las cosas importantes es esa súplica en el momento de romper el ayuno, que es Bismillah, en el nombre de Dios. En el momento de romper el ayuno, diga en el nombre de Dios. Allahumma laka somto, Dios mío, por ti he ayunado. Dígalo en español, no hay problema. Wa ala rizqika aftarto, por el sustento que me has dado estoy rompiendo el ayuno. Quiere decir, en el nombre de Dios, Dios, por ti he ayunado, con el sustento que me has dado estoy rompiendo el ayuno. Taqabbal minni, acéptalo de mí. Innaka anta as-sami'ul alim, tú eres el más sabio y que escucha todo. Bueno, en siguiente narración dice, quien diga esa súplica, entonces Dios le perdona los pecados. En el momento de romper el ayuno, diga esta súplica. Aunque estás ayunando, en el ayuno, dice en el ayuno, diga esa súplica. Ya Adim, oh Dios grande, anta ilahi la ilaha li ghayruk. Tú eres mi Dios, no hay otra divinidad. Eghfir li adh-dhanb al-azim, perdóname el gran pecado. Innahu la yaghfiru adh-dhanb al-azim illa al-azim. No va a perdonar mi gran pecado, sino usted que eres el más grande de todo. Bueno, es recomendable romper el ayuno con algo de dulce o pasa de uvas o dátiles. El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, lo primero que rompía el ayuno con ello era dátil. El imam al-Baghr alayhi salam dice, el mensajero de Dios, cuando no encontraba nada de dulce, algo así, entonces rompía el ayuno con agua tibia, no frío. Agua frío que va a dañarte. El imam Sadiq alayhi salam dice, el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, rompía el ayuno con dulces. Halwa es un tipo de dulce que se hace con la harina. Lo echan harina en una olla. Te enseño a hacer halwa. Harina de trigo. Traes harina de trigo. Pones la olla a ¿qué decir? Estufa. La olla, echas harina sin nada. Harina solita. Harina sin nada. Lo que necesitas es harina, azúcar o miel o lo que sea dulce. Harina, aceite, mejor mantequilla o mejor lo que sea, que decir aceite con calidad. Aceite normal también lo puede ser, aceite de olivano, sea aceite de, ¿cómo se llama? Maíz, aceite de lo que sea, girasol, soya, lo que se vende. Entonces aceite, azúcar y lo que les dije, harina de trigo. También azafrán, si vas a encontrar jugo de rosas, flores de rosa, le sacan el jugo, se llama gulab, jugo de rosa, esencia de rosa lo echan. Nosotros consumimos mucho esencia de rosa y también azafrán, que tiene un sabor muy bueno. Ustedes lo que tienen que decir que le dé sabor, buen sabor. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer? La olla lo pones, entonces echas harina, solo harina, no más. Entonces, con una cuchara empiezas a pasar. No permitir que en la olla harina se queme.
Es solo harina en la olla. Harina en la olla. Se llama taftadan. Es como hacer frito a la ¿cómo se llama? Harina. Entonces harina empieza a poco, empieza a calentarse harina. Cuando lo pasamos así rápido, ¿sí? No permitimos que harina se quede y se queme, porque se va a dar humo. Porque es pura harina y en una olla. Lo vamos a pasear. Harina empieza a oscurecerse un poquitico. Empieza a oscurecerse, muy poco. Empieza a oscurecerse un rato. Quiere decir, harina es como blanca crema, empieza a oscurecerse un poquitico, va a llegar a un poquito marrón, no marrón tanto, como café, no café tanto, pero café claro, muy claro. No tienes que dejarlo quemar. No tienes que dejarle que se vaya a quemar algo de eso porque le da mal sabor. Quiere decir, el arte es cómo usted va a cómo preparar la olla de tal forma que ya la harina no se queme. Entonces ahí, cuando ya está bien preparada, bien calentita, toda esa harina de trigo, harina dicen, ¿no? Entonces aquí vas a agregar aceite. Cuando echas aceite, de repente empieza como hacer burbujas. Un ruido hace. Entonces, con mucho cuidado, un vaso como aceite, mucho aceite, empiezas a mezclar. Y poco se hace como una pasa. Ahí es que vas a echar azúcar. Va a ser como una masa marrón, una masa de dulce marrón va a ser. Eso se llama halwa. Entonces dice el mensajero de Dios rompía el ayuno con halwa. Te expliqué para que entiendas halwa qué es. Halwa es esto. Es esto que te dije que tiene aceite, azúcar. Pero ellos hacían como, por ejemplo, con dátiles, no con azúcar. Con miel, dátil, lo que sea. Entonces el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, rompía el ayuno con halwa. Cuando no tenía halwa, entonces hacía con agua tibia. Bueno, cuando el mensajero de Dios estaba con la familia, entonces preguntaba a ellos, decía una súplica, ojalá que todos los ayunantes coman junto con ustedes. Quiere decir, es muy recomendable que usted no comas solito, comas en la comunidad. Entonces hacía la súplica al mensajero que todos inshallah estén juntos con la comunidad, que los creyentes coman el ayuno junto con ustedes y los ángeles de Dios bendigan a todos ustedes. En otra narración dice que el mensajero de Dios en el momento de romper junto con su familia pedía la bendición de Dios y pedía la misericordia de Dios para su familia. Una de las cosas en el momento de Ramadán que dice una persona que haga las obras buenas en el mes de Ramadán es como ha hecho 70 obras buenas, que así se va a duplicar la bendición. Quien hace una obra recomendable o haga una obra obligatoria, como el rezo obligatorio o el rezo recomendable, Dios te lo va a bendecir 70 veces más. Quien da comida a un ayunante para romper el ayuno, por ejemplo, tú invitas a tu amigo, tu hermano, invita a alguien para que rompa el ayuno junto contigo. Entonces Dios te da recompensa del ayuno de esa persona también a ti. Yo, por ejemplo, estoy invitado en tu casa. Dios me da mi recompensa porque yo he ayunado. También a ti te da recompensa de mi ayuno. Quiere decir, la recompensa de mi ayuno se duplica. Una copia para ti, otra para mí. Porque usted me has invitado para romper el ayuno. Entonces el mensajero de Dios dice al Imam Ali, hay 3 bendiciones, 3 alegrías para el ayunante. Uno es la visita de los hermanos. Es muy recomendable
que rompen el ayuno en la comunidad, juntos. Y primero es la visita de los hermanos creyentes. Dar comida a los ayunantes es también muy recomendable. Usted da de comer a los ayunantes y despertar por la madrugada, rezar. Quiere decir eso de que una persona se queda despierto por la madrugada y reza. En otra narración, el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, dice: la persona que da de comer en el día de Ramadán a un ayunante, a un creyente, en el mes de Ramadán, es como ha liberado un esclavo. Tiene esa recompensa. Y Dios le da perdón de los pecados, de todo lo que ha hecho. Aunque sea un vaso de agua, aunque sea un dátil, Dios le da esa recompensa. Se preguntó al mensajero de Dios cuál limosna es mejor. El mensajero de Dios dijo: limosna en el mes de Ramadán. No hay un gasto en camino de Dios, un pago en el camino de Dios que sea mejor que lo que estás pagando en el mes de Ramadán. Por ejemplo, la limosna que pagas en el mes de Ramadán, la manutención que pagas a tu familia en el mes de Ramadán. En otra narración, el mensajero de Dios, cuando entraba en el mes de Ramadán, siempre liberaba a los cautivos y daba a los pobres. El mensajero de Dios en el mes de Ramadán, muy generoso siempre, en el mes de Ramadán más generoso aún. Otra de las cosas que es súper recomendable en el mes de Ramadán es recitar el Sagrado Corán. El mensajero de Dios dice: "Aktharu fihi min tilawati al-Qur'an". Haga todo lo posible en recitación del Corán. Cuando puedas, recita Corán. Cuando puedas, recita Corán. El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, dice: una persona que recita una sola aleya en el mes de Ramadán, o haga por ejemplo, dhikr, subhanallah, esto de la virtud, de la bendición que recibe, es como la bendición y la virtud del mensajero de Dios en comparación con toda la comunidad. Entonces el mensajero de Dios dijo: buenaventurado sea. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alabanza sea para Dios. Entonces el mensajero de Dios dijo: buenaventurado sea la persona que alcanza el mes de Ramadán, llega al mes de Ramadán. Es muy recomendable en el mes de Ramadán pedir el perdón de Dios. Un ángel de Dios llama en el primer tercio de la noche de Ramadán y en el último tercio de la noche del mes de Ramadán. Dice: ¿acaso hay alguien que pida y Dios le otorgue? ¿Acaso hay alguien que vaya a pedir el perdón, que Dios le perdone? ¿Acaso hay alguno que vaya a arrepentirse de los pecados, que Dios le perdone? Quiere decir, en esos momentos, el primer tercio de la noche y el último tercio de la noche de Ramadán es cuando Dios te va a responder las súplicas. En el Sagrado Corán dice: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, cuando mis siervos preguntan por mí, فَإِنِّي قَرِيب, yo estoy cerca. Dios dice: estoy cerca. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, yo respondo a la súplica de la persona que me llama. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Entonces que, oh gente, respondan a Dios. Dios les está esperando. El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, en una súplica en la noche octava del mes de Ramadán, decía: Allahumma hada shahruka alladhi amarta fiha ibadaka bid-du'a wa dhaminta lahum al-ijaba. Oh Dios mío, es el mes que tú has ordenado a tus siervos que hagan la súplica y tú mismo has garantizado la respuesta. Qué lindo. Y oh Dios, tú has dicho en el Sagrado Corán: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Yo escucho cuando mis siervos me llaman, yo estoy cerca, escucho la petición de ellos cuando me están haciendo la súplica. En otra narración dice: cuando entraba en el mes de Ramadán, el rostro del profeta se cambiaba, es decir,
profeta tenía un estado moral diferente. Y profeta rezaba bastante y hacía mucha súplica. Y hacía todo lo posible para hacer la súplica. El mensajero de Dios dice: la persona que recuerda a Dios en el mes de Ramadán, Dios lo va a perdonar. Quien pide a Dios en el mes de Ramadán, Dios no lo va a decepcionar. Una de las cosas muy importantes en el mes de Ramadán es rezar mucho. El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, dice: cuando le llega el mes de Ramadán, aumente el rezo. Yo también aumento el rezo. El mensajero de Dios dice: el rezo recomendable, todo lo que puedes hacer de rezo recomendable, búscalo y hágalo. Entonces, en otra narración, el mensajero de Dios dice: la persona que hace 2 ciclos de la oración recomendable, Dios lo perdona. Otra de las cosas importantes en el mes de Ramadán es ir a Meca a hacer la peregrinación. También es muy recomendable en el mes de Ramadán. Otro es i'tikaf, quedarse en la mezquita 3 días seguidos, es muy recomendable. El tercer tercio del mes de Ramadán, que es los últimos 10 días del mes de Ramadán, el mensajero de Dios iba a quedarse, permanecer en la mezquita. Quedaba todos los días, todas las noches en la mezquita. El mensajero de Dios se quedaba en la mezquita. Hacía i'tikaf, el retiro espiritual en el mes de Ramadán. Que se alejaba de las mujeres y hacía todo lo posible para adorar a Dios y rezar y recordar a Dios en los últimos tercios del mes de Ramadán. Es muy recomendable los rezos recomendables del mes de Ramadán, que hay muchos rezos recomendables en el mes de Ramadán, que está en el libro Mafatihul Janan, las llaves del paraíso. Bueno, entonces, otras narraciones son sobre Laylatul Qadr, la noche del decreto. Inshallah, en otra clase vamos a hablar de eso. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.